Libertad financiera. ¡Wow! Libertad financiera. Este es el tema. Y voy a ir tratando de ir rapidito, pero hoy tenemos cena. Vamos a ir a la palabra de Dios. Proverbios, Salomón, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. En esa libertad financiera que todos necesitamos, hay muchas preguntas que salen al aire. Y una es: ¿por qué no me alcanza el dinero? Lo que estamos viendo con la hermana Rosa, que se va de California, es un principio de un éxodo que hubo en Israel. En Israel también se salieron de su casa, de la tierra prometida, y fueron a otras tierras. Muchos latinos están saliendo de California, de Golden State, y se van a otros estados un poco más económicos. ¿Por qué? Porque el dinero no alcanza. ¿Por qué hay escasez? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Y por qué si siembro no recibo lo que yo estoy esperando? Y entonces llegamos domingo tras domingo a buscar de Dios, pero no hay una respuesta exacta a mi pregunta. ¿Dios quiere que vivamos un evangelio glorioso? Sí. ¿Dios quiere que vivamos un evangelio en victoria? Sí. Y Él quiere que experimentemos el gozo en todo tiempo, un gozo que es sobrenatural y un gozo que sea agradecido a Dios. Como dice aquí Proverbios, ¿verdad? No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y que diga: ¿quién es Dios? O sea que Salomón, el rey que enriqueció a Israel, a los 20 años empezó a ser rey, enriquece a Israel, enseña un principio que nos alerta a prestar atención en el manejo de nuestro dinero. ¿Qué hacemos nosotros con el dinero y qué pensamos hacer con nuestro dinero el día que nos vayamos de esta tierra? Yo de acá a 150 años, usted quizá en 20. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, y nos habla de futuros herederos. Eso es lo que habla la Biblia, futuros herederos. Proverbios dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Wow. Esto es ahora lo mismo, pero en otra versión. Dice: las riquezas del hombre bueno serán para sus nietos. La riqueza del pecador será en la herencia de la gente honrada. Eso es lo que dice Salomón. Y aunque el libro de Proverbios comienza con un título que le atribuye a Salomón todo lo que él escribió, quizás haya otros capítulos que Salomón no fue el único autor de ese libro. Proverbios 24, 22, 17 se refiere a los dichos de los sabios. Sabios en aquel tiempo no era solo Salomón, había otros que a lo mejor se incluyeron en el libro de Proverbios, y menciona algunos dichos de los sabios adicionales, Proverbios 24, 33, pero más adelante indica que estas secciones surgen de un círculo de hombres sabios, no de Salomón solo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Recuerde que eso es muy importante entenderlo, que cuando usted se reúne con un sabio, con otro, ahí viene entonces la sabiduría. Y el que es falto de sabiduría, dice la palabra, se la pida a Dios. Dios es el más sabio que nosotros. Ahora, la palabra hebrea traducida por proverbio también se traduce como oráculo o vaticinio. Usted lo ve en Números 23, 7 y 18 y en otros lugares. Y también parábolas. Así que su significado es mucho más amplio que el término en español. La mayoría de los proverbios que vemos nosotros son proverbios cortos. Lo usa gran mayoría de la gente, inclusive ateos.
o diríamos de otras religiones, usan los proverbios parafraseados, quizás con la forma de dichos compactos que expresan verdades sobre el comportamiento humano. Vamos a ver algunos quizás hoy. Y de hecho muchos proverbios describen las consecuencias de una acción particular. Por ejemplo, el hijo sabio alegra al padre. ¿Quién no quiere tener un hijo sabio? Dios dice, el hijo sabio nos habla a nosotros. Él quiere sabiduría de nosotros, alegra a Dios. Un hijo sabio alegra a los padres. Interesante es eso. Son versículos. Después, otro proverbio que dice, no ames dormir para que no te empobrezcas. Por eso nosotros queremos hoy hablar de libertad financiera, queremos ser ricos o tener dinero abundante, pero nos gusta dormir mucho y trabajar poco. También otro proverbio dice, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras lejanas. Wow. Así yo veo el dinero, bien lejos, ¿verdad? Estoy sediento. Como zarcillo de oro es el hocico de un cerdo, comparado, es la mujer hermosa y apartada de la razón. Bueno, ¿qué comparación que hace Salomón con el zarcillo de oro? El hocico de un cerdo. No está diciendo que la mujer tiene hocico de cerdo, pero bueno. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Acuérdense que Proverbios habla de la hormiga y enseña que la hormiga es más trabajadora que muchos hispanos. Especialmente los que vienen de Argentina, que son todos una manga de vagos. Ahora, la ley del sabio es manantial de vida. Fíjense otra vez Proverbios. Y la lengua apacible es árbol de vida. Bueno, la pastora habló de la lengua, de cómo hablar el viernes, ¿verdad? La lengua apacible es árbol de vida. ¿Por qué? Porque siempre va a dar frutos. Tremendo los proverbios, que no solo Salomón los escribió, sino un grupo de consejeros alrededor, de sabios. ¿Se acuerdan que los reyes magos eran sabios? Ellos a través de la estrella llegaron a Belén. Entonces el proverbio fue escrito para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y para hacer al sabio, diga al sabio, más sabio, o sea que dile al que está al lado tuyo, Dios quiere que a través de este mensaje, yo sé que tú eres sabio, pero Dios te quiere hacer más sabio todavía. Más sabio. Suelte palabras y dígale al que está al lado, Dios quiere hacerte más sabio todavía. Ahora, Salomón habla de futuros herederos. ¿Cuántos saben? Todos sabemos, mejor dicho, que un día nos vamos a ir de esta tierra. Y lo que dejamos no es solamente herencia, a lo mejor en dinero, pero dejamos herederos, dejamos frutos. Salomón habla de esos herederos y dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada para el justo, como leí antes, y la riqueza del hombre bueno serán para sus nietos, la riqueza del pecador será en la herencia de la gente honrada. Yo no sé qué hace el que gana 600, 700 millones en la lotería, qué hace con tanto dinero, pero si usamos estos versículos y vamos a ver cosas importantes hoy, y usted se va a quedar con los ojos medios así pasmados, porque una de las bendiciones más estimadas por los israelitas en aquel tiempo era dejar una fortuna a sus herederos. Si usted va a Italia, los padres trabajan tan fuertes, los abuelos, los padres, hasta esta generación de los hijos de más o menos 20, 25, 30 años, que lo único que están haciendo es esperando la herencia de sus padres y de sus abuelos. Hoy tenemos una generación en Europa, en Italia, que son haraganes, no trabajan, pero esperan la herencia. Esto no solamente es en Europa, esto está basado en el Antiguo Testamento. Es una costumbre hebrea que los judíos tenían que dejarle su herencia o sus casas o sus posesiones a sus hijos. Y entonces venimos acostumbrados nosotros a decir, yo trabajo, yo estoy trabajando arduamente, yo me sacrifico para dejarle algo a mis hijos. Ahora todo ese concepto bíblico está cambiando un poco, porque ya no tiene tanto sentido común el dejarle a un hijo drogadicto la herencia, porque ¿qué va a hacer un hijo drogadicto con la herencia? ¿Qué va a hacer un hijo alcohólico con la herencia?
y paremos de mencionar cómo está la condición hoy en día. Esta mañana estaba mirando las noticias y aparece la hija de un cantante y sacó una foto en Instagram semidesnuda, pero para mostrar todos sus tatuajes que tiene en el cuerpo, delante y atrás. ¿Y saben cuántas visitas tuvo en sus redes en Instagram? 600 personas le aplaudieron, le dijeron, ¡qué bien se te ve! Y si fuese mi hija, yo estaría llorando hoy en día. Yo no le veo nada lindo, nada gracioso. ¿Tendría yo que dejarle la herencia a esa joven, a esa hija? Mientras que la riqueza del malvado, dice Salomón, van a parar a la familia del justo. Yo estoy esperando que alguna riqueza suya venga a mí. Dice, la riqueza de los malvados, y señala para allá, vengan a bendecir a los justos. Miren, es fácil. Oremos para despedirnos. Ya podemos irnos, el mensaje está predicado. Ahora, la fortuna de Amán, vamos a ir un poco más a la Biblia, en serio. La fortuna de Amán fue a las manos de Mardoqueo. Porque a veces uno trabaja y trabaja y trabaja y junta y junta y junta, ¿y a quién le va a ir? En el libro de Esther, dice Esther 8, el mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Alguien me estaba comentando en esta semana pasada. Dice, pastor, tenga cuidado que si usted, Dios lo lleva hasta las nubes, hasta el cielo, y lo hace rico, acuérdese de dónde usted vino y siga teniendo contacto con los pobres. Nunca los abandone. Porque la vida es un ciclo. Yo no sé si me estaban exhortando a mí, pero quizás es la realidad. Dice, ¿vio lo que está pasando en el medio cristiano? Me dijeron. Me dijo así. Dice, hay ministerios que están subiendo y se olvidan de la gente. Piensan en ellos, en sus riquezas, en sus posesiones. Así pasa con el ser humano hoy en día. Empieza a subir, a tener dinero y se va olvidando del más pobre. Y eso es lo que está pasando con esta nación, y vamos a ver un video después más adelante de las consecuencias que está sufriendo Estados Unidos. Entonces, para recibir la bendición de Dios, existen ciertas características en la persona a la cual Dios bendice. El ejemplo de Esther. Esther, una joven judía, colocada en un tiempo de gran incertidumbre que había en Israel en aquel tiempo, cuando el pueblo de Dios fue diseminado en las provincias paganas y regresaban del exilio. Esto es un ciclo, ¿verdad? Esto es un ciclo. Usted ve que está entrando indocumentados, los sacan, vienen, entran, los sacan, se quedan. Es un ciclo el que estamos pasando. Y esto debido a la superpoblación. Se dieron cuenta que antes el pueblo latino, las mujeres traían 12 hijos. Hay madres que traían 18 hijos al mundo. 18 hijos. Vivían embarazadas vivían. Y no es que disfrutaban de la intimidad, no, ni sabían. Y quedaban embarazadas y traían 18, y los alimentaban a los 18. Ahora para alimentar a 2 te cuesta una fortuna. Es la última mujer de la cual se habla en el Antiguo Testamento, y su legado, el legado vale mucho, de valentía y sumisión hacen de ella una mujer hermosa. Ahora veamos el contexto en donde se desarrolla esa historia, porque si usted tiene que ir a la historia para así identificar las características que adornan a esa piedad de esa mujer. Por ejemplo, Esther, ¿cuáles eran las características? Su vida fue marcada por la sumisión. En todo tiempo
era una mujer sumisa a Mardoqueo. Y al dejarse guiar por Hegai y la forma respetuosa con la que se dirigía al rey, era una mujer respetuosa. Era sumisa y respetuosa. Pablo lo dice en Efesios, si quiere que la mujer tenga bendición, la mujer que le dice, respete a su marido. Oh. O sea que la forma de responder ante el liderazgo de Mardoqueo demostraba un corazón que no estaba resentido, era huérfana ella, pero no estaba resentido. No era una mujer que presentaba ese espíritu de ¿por qué yo? De víctima, ¿por qué a mí? Fue criada por su primo y a pesar de vivir en un tiempo de gran letargo espiritual como el de ahora, igual. Mantuvo convicciones firmes en cuanto a su fe. Decía la hermana Rosa, a mí no me interesa. Yo sé que ella sacó cosas del corazón porque hasta ella predica y evangeliza y tiene buen testimonio y le gustaría inclusive que un día Dios la llame al evangelismo, a evangelizar y sacó lo que tenía en el corazón. Y es lo mismo que está pasando a esta mujer Esther. Había frialdad en aquel tiempo en Israel. Hay frialdad hoy en día en la iglesia. Y ella demostró estar contenta con lo que le fue dado porque había puesto su confianza en Dios. No lo había puesto en otra persona, en Dios, más que en adornos y accesorios lujosos. El lujo no le agradaba a esa mujer. Los accesorios lujosos no le llamaban la atención. Y cuando denunció a Amán, lo hizo bajo la protección de su esposo. Fíjese una cosa. Pablo dice en Corintios, la mujer calle en la congregación. Y no estoy hablando de ese contexto, porque Esther no está hablando de ese contexto. Pero ella, para exhortar a alguien, fue a su esposo primero y le dijo, ¿Can I do it? Lo dijo en inglés, yo se lo digo en español. ¿Can I do it? ¿Can I do this? Le preguntó al esposo. Bueno, está bien. Y no se le ocurrió una estrategia que no tomara en cuenta su lugar en el reino y en su matrimonio. Usted lo ve eso en Esther 7. Y Esther fue prudente al hablar a su esposo. Dice la Biblia que no se apresuró. Buscó el rostro de Dios primero, esperó el tiempo oportuno, porque al hombre, la esposa sabia, hay que hablarle en el tiempo oportuno, en el momento exacto para no lastimar al varón, ¿verdad? Al hombre. Y al ayunar se dejaba implícito que era una mujer de oración. ¿Pero por qué? Usted me puede decir, pastor, yo soy una mujer de oración, yo oro. Y yo le puedo creer a usted que usted es una mujer de oración. Pero eso no quiere decir que usted esté orando. ¿Cómo mostraba Esther que era una mujer de oración? Por la dependencia que tenía de Dios, por su forma de actuar, por su forma de hablar, porque usted cada cosa la va colocando en su lugar. Sujeta al esposo, le preguntaba al esposo, ella estaba cerca de Dios, hablaba con Dios, tenía dependencia de Dios. Era una mujer temerosa. Wow, entonces usted se da cuenta que cuando dice es una mujer de oración, no es una mujer de oración que viene a orar y levanta las manos y después cuando sale de la iglesia es un diablo. No mire a nadie porque ninguno de acá es un diablo, ¿ok? Entonces, el reino de Dios pesó más en el corazón que en sus ojos. Y evidencias del carácter de Dios había en la vida de Esther. No era una mujer que solamente hablaba, el bla, bla, bla de hoy, qué interesante el tema, ¿verdad? Bla, 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 sino que el bla, 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 lo hacía. Había fidelidad en toda la historia de Esther. Puede observarse un Dios que cumple las promesas dadas a su pueblo desde Abraham. Había soberanía, es muy evidente la obra maestra de Dios, triunfando a pesar de los trucos maliciosos de los hombres, y había providencia. Aunque había escasez, la gente comía. Había providencia, y vemos la mano de Dios al orquestar todos los sucesos para el bien de su pueblo. Y a través de esta incomparable mujer, ¿qué pasó? La fortuna de Amán fue a las manos de Mardoqueo. Wow. Ahora también la Biblia nos enseña qué es lo que causa la ganancia del impío.
En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación es la ganancia del impío. O sea que donde hay honestidad puede esperarse que haya prosperidad. Tú no sabes de dónde va a llegar, pero quizás llegue un día. Ay, pero pastor, usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe en qué hogar yo nací. Usted no sabe de dónde yo vengo. Yo no sé. Pero si hay honradez en tu vida, si hay honestidad, puede llegar la prosperidad de algún lado. Quizás no te imaginas de dónde. En cambio, donde hay maldad, dice Salomón, aunque llegue a abundar la riqueza, no puede haber bendición de Dios. Y es frecuente que haya maldición de parte de quienes son víctimas de la opresión del malvado. Yo siempre digo, si usted tiene un negocio y usted le va a pagar $12 a una persona y usted se hace rico con ese negocio, se la va a tener que ver con Dios, tarde o temprano. Porque Dios mira esas acciones. Si usted es bendecido por esa persona, usted tiene que bendecir a esa persona, no con $12, con más. En el mundo hay un dicho que dice, el que mal anda, mal acaba. Dile que está al lado tuyo. Y dile, no te duermas porque el que mal anda, mal acaba, dile. El que mal anda, mal acaba. Ahora, la Biblia marca la existencia de 4 semillas que están en la iglesia. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, una semilla. Y el que fue sembrado en pedregales, segundo. Y este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, tercera semilla, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el estar trabajando mucho, el no dedicarle tiempo a Dios, el llegar tarde a los servicios, el no venir a orar, el no diezmar. No, me fui de versión, no, esta no es mi versión, esta es otra. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, le entra por un oído, le sale por el otro y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, diga buena tierra. Ahora mire el que está al lado suyo. ¿Qué te pasa que faltan los viernes? ¿Dónde te vas los viernes que no vienes? ¿Qué pasa que la palabra no te habla? ¿A qué quieres llegar? ¿Estás buscando tentar a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? No, yo no sé lo que dije. Esto fue de Dios, yo no lo dije. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que tiene los oídos destapados, dice acá. El que oye y entiende la palabra. De 4 semillas, uno solo entiende, uno solo oye, uno solo hace. Las otras 3 no les importa nada. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿En su trabajo? ¿En su casa? ¿En su esposo? ¿En sus hijos? Y dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. O sea que podemos darnos cuenta quién recibe la libertad financiera. Uno solo. Una sola semilla. Yo no quiero hablar de nuestra vida, de nuestros 50 años de casados, de cómo Dios nos bendijo. Pero escuche, solamente le digo algo. Cuando llegamos a este país, yo era un ateo. 100% no creía. Le hacía burla al pastor. Me reía de Jesús. Pero Dios nos trajo acá a Estados Unidos con un propósito. Como a ti.
Decía el hermano Gustavo Lima el sábado pasado que estuvimos ministrando en la iglesia, un matrimonio que esté vivo después de 50 años de casados, yo no sé cómo aguantaron. Y no solo los 50 años de casado que esté vivo, que 42 años estén sirviendo al Señor, no lo puedo entender, decía Gustavo Lima. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas cosas que tuvimos que dejar de lado. Muchas cosas. Así como decía el apóstol Pablo, con tal de agradar a Cristo. Yo no vivo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos o parábolas? Porque los discípulos se acercaban a Jesús y le preguntaron, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Porque la gente, si no hay ejemplos, no entienden. Si te ven con un carro nuevo, último modelo, dicen, o el Señor lo está bendiciendo o se lo robó a alguien. Seguro que no pagó los taxes. Y Jesús dice, parafraseando, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Esto es parafraseando, dice Jesús. Pero a los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. O sea que esa gente, por más que escuche, no prestaba atención. Es como la iglesia hoy en día. Yo a veces le digo a la gente, a los hermanos, si tú vienes a la iglesia, no tomas apunte, no prestas atención, no te llevas los CD grabados, no escuchas durante la semana lo que se predicó hoy, porque cuando lo escuchas mañana vas a ver que Dios te va a hablar de otra manera. Y si lo oyes el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y llegas el domingo de nuevo, habiendo oído estos dos mensajes que se predican los domingos acá, llegas diferente. Pero cuando te vas de aquí, ¿qué haces tú? Me voy al parque, pastor, a la playa. Tengo que disfrutar con mis hijos, si no tengo ni tiempo. Y si no, me voy a acostar porque estoy tan cansado. Pero ustedes, mis discípulos, Dios los ha bendecido porque ven y escuchan el mensaje. Y muchos profetas y mucha gente buena hubiera querido ver los que ustedes ven y oyen, pero no pudieron. Y entonces Jesús explica lo de la semilla. Ahora pongan atención, parafraseado dice, y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no los entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. ¿Qué va a predicar el domingo que viene Felipe, el pastor? ¿Qué va a predicar la pastora el domingo que viene, hermanos, en la iglesia? ¿Qué evento tenemos que viene ahora, el próximo? Bueno, sí, ¿cómo se van a olvidar si es el Día de las Madres? Y que nadie se olvide del Día de las Madres. Y que nadie se olvide de traer regalos el domingo. Y pobre del padre, del esposo que se olvida de la esposa, lo estrangula esa mujer. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Y estos son como las semillas que cayeron junto al camino, dice el Señor. Lo parafrasea, porque si lo hablaba en griego, no lo entendían. Si lo hablaba en hebreo, no lo entendían los discípulos. Las semillas, dice, que cayeron en piedras, representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios, lo aceptan rápidamente porque son tocados emocionalmente, con alegría.
pero como no entienden bien el mensaje, su alegría dura muy poco, y cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidaron del mensaje. Yo me imagino que Jesús, cuando estaba diciendo esto, los miraba a los 12. No los señalaba, porque Jesús no te señala, pero te habla. El Espíritu Santo habla. Luego están las semillas que cayeron entre los espinos. A ver, mire para abajo, a ver. Ahí está. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Son los mismos de ayer, de hoy y forever. Hebreos 13:8. Soy cuadrangular. El versículo lema, Hebreos 13:8. Yo soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y a mí nadie me cambia. Lo entienden, pero si cambian su vida y hacen lo bueno, son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. O sea, bien claro con esos ejemplos. Pero después viene el otro ejemplo. Y ese ejemplo está en rojo en la Biblia. Pero las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje, lo entienden, cambian su vida, empiezan a hacer lo bueno, y son como esas semillas que produjeron espigas con 160 y hasta 30, y dan fruto. 30, 60, 100. No son esas semillas que un día viene a la iglesia y otro día no viene. Un día alaba a Dios y otro día no lo alaba. Un día diezma y otro día no diezma más. No. Entonces usted identifíquese dónde está parado, mi hermano. Y los que están mirando en las redes también. Porque hay muchos que se quedan en la casa mirando los programas en la televisión. Qué bueno que está ahí, pero no hacen nada. ¿Qué hacen en las redes? Encienden el televisor y ahí se quedan. Ni predican el evangelio, ni van a visitar a las viudas a los hospitales, ni tampoco evangelizan en el barrio donde están, y menos van a las iglesias. ¿De qué sirve quedarse en las redes? Un día Dios te va a apagar el televisor, te va a dejar ciego. ¿Sabes por qué? Porque eres muy cómodo, eres muy cómoda. Wow. También la Biblia nos enseña que en el día de la devastación, ¿dónde quedará toda la riqueza? Isaías, ¿y qué haréis en el día del castigo? Si usted hable con cualquiera y todos le van a decir, pastor, estamos en las señales de los últimos tiempos. Todos dicen lo mismo. Pero todos queremos tener plata, dinero. ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Yo no sé si usted, tengo un poquito de calor, voy a poner un poquito el aire. Un poquito. Y si le molesta, levanta las manos y atrás hay un televisor para ver, de acá también se puede ver y se puede ir atrás a mirar por televisión el mensaje. ¿Por qué razón? Escuche, este es el corazón del mensaje. Pégale a la hermana para que escuche lo que viene ahora, porque es importante. ¿Por qué razón? A ver, felicita. ¿Por qué razón cayeron las dos torres en Estados Unidos en el año 2001? Sí, bueno, sabemos quién las tiró, pero ¿qué está mostrando Dios a Estados Unidos en el 2001 que caen dos torres? Mostrando el orgullo que hay. Ah, gracias. Bien. Ya lo dijo la hermana Felicita. Veamos lo que dice el presidente Bush. Vamos. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack
in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful, and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world, and we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America. Here we go. La parte difícil de Estados Unidos es perder 3.700 víctimas, personas. My administration has cut. Eso no.
3.700 personas que podían haber estado ahí, algunos de nuestros hijos. En todo el mensaje, fue tocante el mensaje, y más cuando habló del Salmo 23, 5 veces, de 4 o 5 veces resaltó el orgullo de esta nación. 4 o 5 veces el expresidente mostró, y se olvidó de lo que dice la Biblia, de que el que se humilla. A mí como pastor me cuesta, y me ha costado siempre, entender que una nación cristiana viva en guerra todo el tiempo. Pero alguien me tuvo que llamar la atención y decir, ve al Antiguo Testamento, Israel vivió en guerra y en persecución todo el tiempo. Dios es un Dios de guerra. Cuando viene Jesús, viene a proclamar la paz. ¿Dónde quedamos nosotros en el medio, el cristiano? ¿En la guerra o en la paz? ¿En poner una mejilla cuando alguien te lastima o en vengarte? Porque si esta es una nación cristiana y yo me tengo que vengar de mis enemigos y destruirlos y destruir el terrorismo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Nuevo Testamento? Es la parte más difícil. Es muy difícil de entender por qué cayeron las torres, pero es fácil de darse cuenta. Y ese ejemplo, hablando en el área financiera, nos puede pasar a nosotros. Un día Dios a mí me pasó y nos pasó que nos hizo tocar fondo. Y cuando usted analiza un poquito, y no hace falta darse cuenta que ha habido orgullo en mi persona, claro que sí. Ahora, con el orgullo no se combate ninguna guerra. Con el orgullo no se gana al enemigo, se lo pierde. En un momento Dios parece que te tiene aquí arriba, pero cuando ese orgullo florece, dice la palabra de Dios que después del orgullo viene la caída. Por eso hoy matrimonios se divorcian, por el orgullo. Por eso compañías fracasan y quiebran, por el orgullo. Por eso naciones grandes como Estados Unidos, si usted va a la Biblia, cuando venga la Tercera Guerra Mundial, cuando venga el fin, Estados Unidos ya no va a ser más una nación poderosa. Estados Unidos lo salva en este momento. Estoy hablando un poco de política, ya me fui un poco del Evangelio, pero porque respalda a Israel. Y mientras Estados Unidos respalda a Israel, que es la nación de Dios, lo mantiene Estados Unidos a flote. Dios lo mantiene. Voy a ir un poquito atrás y pásame ahí, a ver, el otro. Venía el del presidente Trump, ¿verdad? Y lo corté o lo cortamos. ¿Cómo fue la cosa? Bueno. El presidente Trump, no vamos a poner el video ahora porque está cortado ya, remarca lo mismo que remarcó el presidente Bush. Esta nación es una nación fuerte. Es la más poderosa del mundo. Y así nos sentimos muchos de nosotros, como la nación a veces. Isaías dice, parece que con el asunto del coso se fue. Vamos a ver. Ahí viene el mensaje y vamos a pasar.
antes de mirar esto, Isaías dice en Isaías 10:3, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Y acá vemos tres conceptos de prosperidad. Primero, la corriente que dice, Dios no le interesa prosperarte, a Dios le interesa que seas fiel. La segunda corriente que dice, la corriente de la superprosperidad, son las iglesias que hablan de que no puede haber pobre entre el pueblo cristiano. No voy a dar el nombre del predicador, y lo vi en un mensaje, no digo maldiciendo, pero llamándole la atención a los pastores pobres. No puede haber pastores pobres. No puede existir iglesias pobres. Ahora, en cierta forma, tiene un poco de sentido. Pero después está la otra corriente de la superprosperidad, que son las iglesias que hablan de que no puede haber ningún necesitado dentro del pueblo cristiano. Y la corriente que dice Dios, prosperidad es acceder a todos los recursos de Dios. Porque prosperidad dice es más que tener dinero. Porque ¿de qué sirve que tú tengas dinero y no tienes salud? O sea que es más que eso. ¿De qué sirve tener dinero si la vida espiritual de uno se estanca? Entonces, la prosperidad es acceder a todos los recursos de Dios. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Si usted lee el ejemplo de José, José fue prosperado como sirviente, pero no tenía dinero. Ahora, José fue prosperado en la cárcel. En la cárcel. Porque cuando hablamos de prosperidad y de un mensaje como este, que hablamos de finanzas, prosperidad es más que tener dinero. Prosperidad equivale a tener una vida espiritual diferente a la que nosotros tenemos. Prioridades en el lugar que tenemos que tener. Y la popular locutora de la TV, Oprah Winfrey, morenita ella, la conocen, ella gana 260 millones por año. Madonna hace 80 millones por año. Pero para los pastores hispanos, si la congregación lo ve con un carro nuevo, lo primero que piensa es que se está robando el dinero de la congregación. O sea que la mentalidad nuestra tiene que ser transformada, como dice la palabra, que tenemos la mente de Cristo. Y Dios ha prometido que va a haber una transferencia del reino de los impíos a la iglesia, al reino de la iglesia. Y dice que en la iglesia va a entrar la gente que más va a prosperar y que va a recibir dinero de otros lados, no se sabe de dónde, pero va a ser la iglesia. Imagínese usted. Estamos en ese tiempo. Lástima que no pudimos escuchar al presidente Trump, pero no hace falta, usted ya lo escuchó tantas veces. Y yo estoy seguro que usted cuando lo escuchó a él le apaga el televisor. Pero ¿sabe? Hasta el día de hoy, Estados Unidos muestra ser una nación grande y poderosa. Pero ayer, el presidente de Estados Unidos habló 1 hora y media con el presidente Putin de Rusia por teléfono. Y cuando el presidente de Estados Unidos habla 1 hora y media por teléfono con el presidente de Rusia, quiere decir que Estados Unidos no es la nación más poderosa. Porque si no, todas las veces que Estados Unidos ha mostrado el poder, lo ha mostrado con las armas. ¿Y ahora por qué no? ¿Qué está pasando con Estados Unidos?
¿Por qué cayeron las torres? ¿Sabe que las bolsas de valores estaban en uno de los pisos? Esas torres que cayeron, el dinero de todo Estados Unidos se manejaba en unos pisos, 2 pisos de esas torres. Todos los que murieron ahí eran de las bolsas de valores. Ahora usted puede mirar, eso fue un acto terrorista. Matamos a Saddam Hussein, matamos a Bin Laden, matamos a Pablo Precioso. No, todavía no. Pero el orgullo persiste. Y Dios está arriba de las torres. Porque las torres se cayeron, pero Dios no. Le damos un aplauso al Señor por eso. ¿Y sabe lo que le dio pesar a Dios? Ver tantos bomberos que se murieron. Tantas vidas que arriesgaron su vida para salvar a otras. Ver tantos cristianos que murieron con el dinero en la mano. Y muchos que se dicen ser cristianos, no con la salvación. Y otros se arrojaban y caían. Y cuando llegaban al suelo, ya ni se encontraba ni se sabía quién era. Porque se reventaba. ¿Sigues pensando en el dinero? ¿Sigues pensando que estamos en una nación poderosa? Vamos a hacer memoria del que es y va a ser siempre el más poderoso de Israel. Ponemos el PowerPoint que sigue, por favor. Hoy es el día de celebrar la cena del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y dice la palabra de Dios